Se ve. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Ayer pues hablábamos de algunas propiedades de las operaciones que teníamos en R a la 2 y en R a la 3. Sobre todo la adición vectorial y la multiplicación. Pero la multiplicación por un escalar. Hay más operaciones, pero por el momento, pues, con esas dos operaciones teníamos ciertas propiedades, demostramos algunas, y las otras, pues, lo ideal es que usted las haga. Ya dimos un modelo de demostración. Esas propiedades, ya que estamos en R a la 2 y en R a la 3, entonces podemos nosotros también geométrica en estos espacios. No sucede lo mismo en espacios de mayor dimensión. Ya vamos a hablar qué significa esto de dimensión. Pero aquí pues sí podemos obtener esta representación. Si ustedes ven aquí en pantalla, pues tenemos la demostración para la propiedad asociativa de la suma vectorial. Y lo que se demuestra aquí es que no importa cómo asociemos esos tres vectores, al final pues la suma será la misma. Vamos a explicar un poco lo que significa esa figura, sobre todo porque es importante que ustedes manejen esa parte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres vectores, los vectores U, B y W. Esos vectores pueden estar en el plano o en el espacio, ¿verdad? Esto es indistinto. Colocamos a los vectores en esta forma, ¿verdad? El vector U tiene su punto inicial en P, y digamos que su punto final lo tiene en R. Entonces ahí tenemos una representación para el vector U. El vector B, pues en principio lo podemos colocar en cualquier parte del plano, en cualquier parte del espacio, pero en este caso, como lo vamos a relacionar, entonces lo voy a colocar con punto inicial. Bueno, una de las representaciones va a ser el punto inicial en R y punto final, digamos, en M. Vean que utilizo ahí letras mayúsculas. Entonces ahí tendríamos una representación para el vector B. Y el vector W, pues tendría una representación, tendría su punto inicial en M, ¿verdad? Y su punto final en Q. Si ustedes dirán, ¿y cómo yo sé que esa es la ubicación que me conviene? Bueno, eso lo logra con la experiencia y también de acuerdo a lo que usted quiere llegar. En este caso, pues me interesa en primer lugar la suma, ¿verdad? U más B. Entonces, por la regla del triángulo, yo ya sé cómo colocar esos vectores, ¿verdad? La regla del triángulo me dice que el punto final de una representación del vector B tiene que coincidir, perdón, el punto inicial de una representación para el vector B tiene que coincidir con el punto final, ¿verdad? Para una representación de U, que eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso sé que ahí debo colocar a ese vector. Ok, una vez que tengo esa suma, ¿verdad? La regla del triángulo me dice que sería una representación para esa suma sería el segmento de recta dirigido, ¿verdad? Que va de P a M, ¿verdad? Esa sería una representación para la suma U más B. Ahí está. Ok, luego pues me interesa ahora sumar, ¿verdad? Ese vector con W. Entonces por eso sé que W me conviene ponerlo de esa forma. Ok, ahora me enfoco entonces en el vector U más B, que sería este que está acá en anaranjado, lo estoy señalando, el que va de P a M. Por la regla del triángulo siempre, yo sé que si lo sumo con W, entonces la suma ahí sería, o la resultante ahí sería el segmento que está en rosado, ¿verdad? Entonces ya tengo representado esto, miren. Ya tengo representado esta suma. No sé si acá tienen alguna pregunta. Licenciada. Díganos. Sería lo mismo si utilizamos, ¿verdad? También la regla del paralelogramo. Sí, la resultante o esa línea ahí, tanto la anaranjada como la rosada deben ser la misma. Sí.
Oh, bueno, gracias. Estoy utilizando la regla del triángulo, ¿verdad? Para obtener esa suma. Ok, entonces lo que me interesa evidenciar es que como aquí es la ley o la propiedad, como quieran llamarla, ley asociativa. Ok, ahora me enfoco en la otra suma, que es esta. ¿Verdad? Entonces, como ya tengo a los vectores ubicados, ¿verdad? El vector B y el vector W, entonces la suma sé que es esta, ¿verdad? La del segmento que tiene como representación al segmento de recta RQ. Ahí está. Esa sería una representación para B más W. Ok, y ahora voy a sumar, ¿verdad? Voy a sumar a U con ese nuevo vector, que es lo que tenemos acá. Miren, de P a R, que sería U. Y acá tenemos el vector, pues, este anaranjado sería B más W. Y la resultante, como ustedes pueden ver, sigue siendo PQ. O sea, en ambos llegamos a este segmento de recta. ¿Qué significa entonces? Que no importa cómo, en el orden en que yo sume esos vectores, recuerden que la suma es binaria, va de 2 en 2. Entonces no importa a quién sume primero, con quién, al final pues el resultado va a ser el mismo. Es lo que me dice la ley asociativa. Ahí tenemos entonces una demostración geométrica para la ley asociativa. Perfectamente yo le puedo pedir, ¿verdad?, una demostración geométrica para la ley conmutativa, por ejemplo. Y usted pues ya sabe cómo proceder. En la ley conmutativa pues solo intervienen dos vectores. Entonces usted puede demostrar gráficamente que la suma U más B es la misma que tener B más U. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Repito, estamos trabajando en R a la 2 y en R a la 3. Por lo tanto, puedo yo hacer la parte geométrica para ilustrar y también la parte analítica. En general, ¿verdad? Nos vamos a quedar con la parte analítica, que es la que se ajusta pues a cualquier dimensión. Una vez aclarado esto, pues vamos a continuar. Y pues seguimos aquí con lo que es la parte de los vectores unitarios, la importancia que tienen estos vectores. Más que todo, la importancia radica en esto, miren. En el caso de el plano. Todo vector yo lo puedo expresar como la suma de esta combinación. Miren, acá tengo la componente en X y acá tengo la componente en B. Entonces, esas serían mis escalares. Esos escalares multiplican a vectores específicos. ¿Sí? Esos vectores son vectores de magnitud 1, por lo tanto son vectores unitarios y tienen una notación especial. Entonces llamamos I al vector unitario que está en la dirección del eje X positivo y J al vector unitario que está en la dirección del eje Y positivo. Una vez que nosotros, ¿verdad?, estamos conscientes de esos vectores, quiénes son y cómo se representan, entonces ya volvemos a nuestra descomposición inicial. Y vemos que todo vector en el plano se puede representar como una combinación lineal. Ya vamos a ver qué significa esto de combinación lineal, de los vectores unitarios I y J. ¿Verdad? Esto que está acá. Esos vectores, ¿verdad?, tienen propiedades muy importantes a la hora de analizar ya el espacio R a la 2 y el espacio R a la 3, ya como espacios, pues, vectoriales, que básicamente son las que se resumen aquí, miren. Ninguno de ellos
es múltiplo del otro, ¿verdad? Ninguno de ellos es múltiplo del otro, es decir, no son vectores pues paralelos, ¿verdad? No son vectores que van a la par. En la teoría de espacios vectoriales, esto significa que dichos vectores son linealmente independientes. Además de eso, todo vector, es muy importante, todo vector en el plano o en R a la 2 puede escribirse como una combinación lineal de esos dos vectores. Como eso es así, entonces hay conclusiones que más adelante pues las vamos a trabajar o a generalizar en otros espacios, ¿verdad? Que podemos decir o decirlas de la siguiente forma, miren, que tanto I como J forman una base en R a la 2. O sea, este conjunto que pertenece, este conjunto ya sé quién es, ¿verdad? Pertenece a R a la 2, ese conjunto forma una base. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto que está acá. Tanto I como J son linealmente independientes, o sea, los dos vectores en sí son linealmente independientes, y todo vector en el plano lo puedo escribir como una combinación, ¿verdad?, lineal de esos dos vectores. Como la cardinalidad, ¿verdad? Los que ya llevaron teoría de conjuntos, pues sabrán a qué se refiere con cardinalidad. ¿A qué se refiere, por cierto? Cuando digo cardinalidad de un conjunto. Vean que un conjunto se denota entre llaves, ¿verdad? Eso es muy importante, por eso estoy poniendo acá llaves. ¿A qué me refiero con cardinalidad de un conjunto? Al número de elementos que pertenecen al mismo. Excelente, sí. Entonces aquí tengo que ese conjunto, ¿verdad? Tiene dos elementos. O sea, la base en R a la 2 tiene dos elementos. Eso tiene que ver con la dimensión. ¿Sí? La dimensión de un espacio vectorial es un número n, donde ese n me representa, en el caso de que la base, ¿verdad?, sea finita, ese n me representa el número de elementos que hay en la base, en dicho conjunto, o la cardinalidad de dicho conjunto. En este caso n, que así lo vamos a llamar, así vamos a llamar a la cardinalidad de ese conjunto, n es igual a 2. Esto implica que R a la 2, ¿verdad?, es un espacio de dos dimensiones. Es un espacio vectorial de dos dimensiones. Eso es lo que significa. Eso más adelante lo vamos a generalizar. De dos dimensiones. Formalmente eso es lo que significa, ¿verdad? Gráficamente, pues que tenemos una componente en X y una componente Y para representar a cualquier vector, que serían estas, miren. Esta es la componente en X. Ahí tendríamos ahí dos vectores, ¿verdad? Dos vectores. O sea que podemos representar a todo vector en el plano como la suma de dos vectores. El vector A sub 1i más el vector A sub 2j. Estas ideas pues las vamos a extender naturalmente a R a la 3. De hecho, se extienden a R a la n. Lo que pasa es que en R a la n pues no tenemos ya una representación gráfica. Solo para n igual a 2 y n igual a 3. La misma idea. La diferencia es que aquí pues cambian la definición para esos vectores, ya que vamos a tener pues que el vector i sería este, miren. Es un vector siempre es un vector unitario, o sea, de magnitud 1i, y la dirección pues es en la dirección del eje X positivo. El vector J pues ya sería este, y tenemos un nuevo vector que lo llamamos pues K, que es en la dirección positiva del eje Z. Y se cumplen las mismas propiedades que para el caso del plano, ¿verdad? Vamos a tener que todo vector en R a la 3 lo podemos reescribir como una combinación lineal de esos tres vectores. O sea que esos tres vectores forman una base para R a la 3. Bueno, todo esto a nivel teórico,
En la práctica, pues, se trabaja mucho con problemas aplicados, tanto de la, ¿verdad?, de la física como de las ingenierías, donde pues es necesario profundizar más a nivel físico de estos vectores, ¿verdad? Como por ejemplo normalizar un vector, y tenemos algunas fórmulas ahí, ¿verdad?, para normalizar. Pero aquí pues nos interesa la parte esta teórica. Si usted conoce la teoría, va a poder usted hacer la práctica. Bueno, no sé si tienen alguna observación, algo que agregar en esta parte, porque pues ustedes tienen aquí ya conocimiento de esto, solo lo que estamos haciendo pues es retomarlo para más adelante profundizar en el marco de los espacios vectoriales. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, si no, pues está bien. Continuando con las operaciones, tanto en R a la 2 como en R a la 3. Vamos a estudiar dos operaciones más, una de ellas es el producto punto, y más adelante pues el producto cruz en R a la 3. Con respecto al producto punto, vamos a tener lo siguiente. En el caso del plano, pues acá tenemos la definición para el vector U y para el vector B. Y el producto punto entre ellos, como ustedes pueden ver acá, es un escalar o un número. Por eso a veces se llama también producto escalar. Y lo que hacemos pues es multiplicar componente a componente y sumar ahí. En el caso de R a la 2 pues son dos componentes, por lo tanto tenemos acá dos términos. En el caso de R a la 3 tenemos tres componentes y pues nos vamos a tener ahora esta suma. Eso a nivel de definición, así se define. Así se define este producto punto. Lo importante acá es que esa operación también tiene algunas propiedades o cumple con algunas propiedades. Esas propiedades pues las podemos resumir en estas 5 que están acá. ¿Verdad? El producto punto es conmutativo, o sea, U.B es lo mismo que tener B.U. También se cumple la propiedad distributiva del producto punto con respecto a la suma vectorial. Sí, también se cumple aquí la propiedad asociativa, podríamos decir eso, propiedad asociativa de la multiplicación aquí por un escalar. El vector 0, producto punto con cualquier otro vector, pues nos da 0. O sea, acá hay que distinguir, ¿verdad? Estos ceros. Uno es un vector y el otro es un escalar. Y el producto punto de un vector consigo mismo, pues nos va a dar la magnitud al cuadrado. Vean que acá estoy usando, en la primera parte yo usé para la magnitud, si ustedes recuerdan esto. ¿Sí? Bueno, es que eso depende de los libros. Depende, la notación pues depende del libro. Bueno, yo uso las dos de forma indistinta, siempre y cuando no haya confusión. Y entendiendo que, por ejemplo, si U es igual a esto, entonces lo que significa, realmente no es valor absoluto, sino que se le diría magnitud de U, pues es la ¿verdad? La longitud de ese vector, que en este caso sería raíz cuadrada de 5. Pero si U, por ejemplo, es igual a menos 5, esto pues se entiende que es. En cierto modo, también esta es una magnitud, en el caso unidimensional, porque si ustedes se ubican, ¿verdad? En la recta real, acá nos estamos ubicando pues en el plano, pero acá sería en la recta real. El valor absoluto lo que me da es la distancia que hay del origen al punto, o sea, pero obviamente en una dimensión, entonces esta distancia es de 5 unidades, ¿verdad? Pero si no hay confusión, ustedes pueden utilizar barras simples o doble barras. Como les digo, yo las uso de forma indistinta. También en algunos libros para denotar los vectores lo hacen con paréntesis, ¿verdad? Con paréntesis. Yo estoy utilizando esta notación. Eso pues no debería representar conflictos en ustedes, porque eso es notación. Lo importante es lo que se diga de esas notaciones.
Entonces, sí he decidido utilizar en vez de paréntesis esta notación para los vectores. Y bueno, en vez de la magnitud o la norma, doble barra acá, para hacer la distinción entre valor absoluto y, ¿verdad? y lo que es la magnitud de un vector. Al final, pues como que viene siendo conceptos muy lo mismo, nada más que se aplican pues a diferentes conjuntos, ¿verdad? Valor absoluto a los reales, y pues cuando hablamos de norma hablamos de espacios de dimensión mayor o igual a 2. Pero como les digo, eso no debería de causar confusiones. Si es así, pues ustedes me dicen. Bueno, volviendo aquí entonces, podemos ahora demostrar ese teorema, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, demostrar la propiedad. Le digo que estas demostraciones no son complicadas, ¿verdad? Son realmente bien simples. Podríamos demostrar la propiedad 3. Y podríamos demostrar la propiedad 2, por ejemplo. Las otras, pues las puede demostrar usted. Ok, aquí en la parte esta de la demostración, tenemos que partir de algo. Si este fuera un problema de examen, pues yo le diría a dónde está trabajando, en R a la 2, en R a la 3. Voy a trabajar en R a la 2. En R a la 3 es similar. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, sean U igual a, bueno, lo que ya teníamos, creo que acá es A sub 1. ¿Qué habíamos dicho de U? ¿Era A sub 1? Es sub 1. Ah, no. Quiero usar esta misma notación. Así, A sub 1, B sub 1. Sí, para... También aquí usted puede usar lo que usted quiera. Eso no, miren, acostúmbrense a lo siguiente. Las letras realmente valen lo que yo digo que valgan. Si las letras representan lo que yo digo que representan. O sea, puedo utilizar, en vez de A, puedo utilizar X incluso. ¿Sí? En vez de A sub 1, puedo utilizar X. Eso no es relevante. Yo quiero hacerlo así de esa forma porque ya he introducido esa notación, pero realmente usted en el examen o en la tarea procede como usted considere. Lo importante acá es lo que yo digo. Yo digo que U, que B, lo defino, es esto, ¿verdad? Y creo que voy a necesitar a W también y a una constante, ¿sí? Ok, y que W es igual a esto. Porque quiero que sí sea. Usted puede decir que es igual a otra cosa. Lo importante es que yo diga que esos vectores, ¿verdad? Son de R2. O sea, no puedo decir esto tampoco. O sea, no puedo decir esto. Eso sí estaría incorrecto. Porque tengo que irme a la definición de los vectores en R a la 2, que solo tienen dos componentes. En ese sentido hay que tener cuidado. Muy bien, entonces tenemos ahí eso. Y también tenemos una constante. Digamos la constante C. Igual acá la constante la llaman C. Usted la puede llamar de otra forma. Eso no hay problema. Y además aquí, vean que cuando digo que estos vectores pertenecen a R a la 2, lo que estoy diciendo es que cada una de esas componentes pertenecen a los reales. O sea, son números reales. Eso es lo interesante de esto. Que puedo usar lo que ya conozco de los reales. Ok, entonces la primera de ellas va a ser la propiedad, ¿verdad? Distributiva. La primera de ellas va a ser la propiedad distributiva. Entonces, aquí está número 2. Ok, entonces, como esa es una igualdad, yo parto de uno de los lados. Parto de uno de los lados. Y digo lo siguiente. Vean que aquí hay que poner todas las justificaciones. En mi caso, pues yo lo voy a ir hablando. Tengo esto. U producto punto, B más doble. Vean que son dos vectores los que tengo acá. No puedo hablar de producto punto si esto fuese un escalar. Entonces, U es un vector y yo sé que B más W es otro vector porque es la suma de dos vectores. Si la suma de dos vectores me da como resultado un vector. Se cumple la propiedad de cerradura. Y el vector pues pertenece al mismo espacio, ¿verdad? R a la 2 en este caso. Entonces, lo primero que hago es usar la definición que he dado para esos vectores.
Bueno, aquí puedo usar paréntesis. Lo primero que hago es usar esa definición. Ahí tenemos. Voy aplicando las definiciones. Aquí es una suma. Aplico la definición para suma, ¿verdad? Entonces voy a tener esto. Vean muy importante aquí el uso de los paréntesis. Para decir, esta es una componente y la otra componente es esta. ¿Verdad? Ahí está utilizando la definición de suma. Aquí ya tengo la definición de producto punto. ¿Qué me dice? Que esto es igual a tener. ¿Qué me dice que esto es igual a tener, verdad? A su 1, o sea, componente correspondiente con componente correspondiente, es decir, a su 1 multiplicado por la segunda componente, que es esta, más B su 1 multiplicado por la segunda componente. ¿Verdad? Y ahí puedo utilizar aquí es definición de producto punto. Aquí utilizo ya lo que es la propiedad distributiva en los reales, ya que cada uno de esos elementos ahí, o de esos, ¿verdad? Términos son reales. ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Me dice, ¿verdad? A sub 1 por A sub 2 más A sub 1 por A sub 3. Y acá tendríamos esto. Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Producto en los reales, ¿verdad? Ahí está. ¿Y cómo me conviene ahora asociar esto? Me voy a lo que quiero llegar. ¿Viste? Tengo que tener en cuenta aquí la definición de producto punto, que sería en esta parte. O sea, esto de acá es lo mismo que tener paréntesis, aunque aquí no está paréntesis, ¿verdad? Sería así, paréntesis, A sub 1, ¿verdad? Aquí sería A sub 2, o más bien, veamos, acá estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Bueno, ok, perfecto. Sí, voy mal aquí, tengo que asociar ¿a quién? Vean que me di cuenta de eso porque necesito las componentes de sub 1 también. ¿Qué es lo que hacemos? Asociamos. Vamos a asociar, ¿qué términos? ¿Sería? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Que no procedo porque yo quiero proceder así, sino que procedo según a lo que quiero llegar. Les voy a asociar. Primer término con el segundo o con el tercero. Y aquí voy a asociar el segundo con el último. Ahí está. Listo, entonces tenemos ahora esa propiedad, la propiedad asociativa en los reales. ¿Qué sería? Sería esto, A sub 1 por A sub 2, ¿sí? Más B sub 1, de acuerdo por B sub 2. Ahí tenemos. Asociando lo que es, aquí por la propiedad asociativa de los reales. Realmente acá pues habría que asociar primero estos dos, ¿verdad? Luego propiedad conmutativa y llegar a esto. Pero como ya eso lo hemos hecho nosotros en los reales, pues acá solo me valgo de eso y digo, bueno, voy a asociar, acá pone a la par asociativa en los reales, ley asociativa en los reales. Ahora sería esto, A sub 1, ¿verdad? Por A sub 3 más B sub 1 por B sub 3. Ahí está. ¿Sí?
Ok, aquí ya tengo una definición. Esa es la definición de, bueno, esa sería la definición de producto punto. ¿Entre qué vectores? Bueno, vector que tiene como componente A sub 1, y primera componente A sub 1 y segunda componente AB sub 1. Producto punto, el vector que tiene como componente A sub 2. Sí, como primera componente A sub 2 y como segunda componente AB sub 2. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí cierro. Sería al revés, ¿verdad? Sería esto aquí y acá paréntesis. Ahí está. Más, aquí uso la definición de producto punto entre dos vectores. Uno de ellos es el que tiene estas componentes. Producto punto, el que tiene ahora estas componentes. Miren. Ahí está. Bueno, a mí no me cabe acá, pero voy a hacer esto. ¿Verdad? Iguala. Aquí. En la primera parte lo que tengo es el vector U, si se dieron cuenta ahí. U producto punto, ¿con quién? Por B. Más, y acá sería, este es U, producto punto, W. Según la definición, ¿verdad? Vuelvo a la definición de esos vectores. Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, hemos demostrado esa propiedad. Este lado, hicimos acá lo que teníamos que hacer, definición de vectores, definición de la suma de vectores. Acá ya utilizamos definición de producto punto. Acá utilizamos propiedad distributiva de la suma, de la multiplicación con respecto a la suma en los reales. En el siguiente paso lo que utilizamos fue la propiedad asociativa. Sí, la propiedad asociativa en los reales. Luego, en el penúltimo paso, pues lo que estamos utilizando es la definición de producto punto. Y luego hemos vuelto a la definición de los vectores. Ahí está. No sé si tienen preguntas aquí. Siempre mantengan en mente el otro lado. Partimos de un lado, ¿verdad? Y mantengan en mente al lado al que quieren llegar. Porque de acuerdo a eso ustedes van a ir asociando o aplicando las propiedades, pues que lo conduzcan a esa expresión. Bueno, entonces vean, por cuestiones de tiempo solo vamos a demostrar la ley distributiva. Pero la idea es la misma para las otras leyes. Demuestren sí la propiedad 3, que la íbamos a hacer aquí en clase, pero ya nos hemos pasado un poquito porque me interesa ver lo siguiente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahí, alguna dificultad, chicos. Muy similar a lo que hicimos ayer. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. ¿Verdad? Y el siguiente concepto que tenemos que analizar es el concepto de ángulo entre vectores. Para ello tenemos la siguiente definición. Les aclaro que estos vectores pueden ser en R a la 2 o en R a la 3. Es la misma definición. Por eso digo acá, sean U y B dos vectores diferentes del vector 0. Vamos a tener dos casos. El primero de ellos, si U no es un múltiplo escalar de B. ¿Verdad? Y si OP es una representación de posición de U. Y si OQ es la representación de posición para, bueno, acá dije una, pero realmente solo es la, porque la representación de posición pues es única, ¿verdad? La que tiene punto inicial en el origen. Entonces, OP es la representación de posición de U y OQ es la representación de posición de B. Entonces vamos a decir que el ángulo entre los vectores U y B es el ángulo de medida positiva. Cuando hablo acá de medida positiva, estoy diciendo que es un ángulo que lo voy a medir, ¿verdad? En el sentido contrario al de las manecillas de reloj. Entonces el ángulo medido en ese sentido está entre OP y OQ. Y que es interior al triángulo determinado por esos tres puntos. El punto O, el punto P y el punto Q. El punto O pues es el origen. Ese es el primer caso. ¿Qué pasa si U es un múltiplo escalar de B? Es decir, esto que está acá. Si U es igual a C por B, donde C es un escalar, pero ese escalar puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué pasa si C es positivo?
entonces el ángulo entre los vectores mide 0 radianes. Aquí vamos a trabajar con radianes para esto del ángulo, ¿verdad? Si C es negativo, entonces el ángulo entre los vectores mide pi radianes. Ok, vamos a ver. Si dice que si teta es la medida en radianes del ángulo entre dos vectores, entonces ese teta va a ser un ángulo entre 0 y pi. Hay que tomar en cuenta eso. Ok, veamos ahora entonces. Ya tenemos alguna ilustración en R a la 2. Si este es el vector U y este es el vector B, entonces el ángulo teta del que estamos hablando es ese, el ángulo entre esos vectores. Y este, pues, en el caso de R a la 3. Ok, chicos, hasta aquí preguntas. Bueno, están bien calladitos hoy. Pero voy a suponer que ese silencio significa que no tienen preguntas. Ok, tenemos el siguiente teorema relacionado al ángulo entre dos vectores. Teorema que ustedes desde luego ya han aplicado. No sé si se logra ver bien ahí esa figura. ¿Me confirman si se mira bien esa figura? Sí. Sí. Ok, sí, para ampliar un poquito acá. Ok, listo. Vean, voy a hacer un experimento. Me voy a ir a otra pantalla porque de repente voy a necesitar escribir más. Entonces, estoy teniendo problemas últimamente con esto de las pantallas. Ustedes me confirman si, ¿verdad? Si lo hacemos bien. Vamos a ver qué tal me va el experimento. Ok, les voy a compartir otra pantalla. Ustedes me confirman si ya la miran. Okay. ¿Miran la nueva pantalla? Sí, ya se ve. Ok, listo. Entonces vamos a ver las opciones que tenemos aquí en cuanto a poder escribir. Ok, acá tenemos un lápiz. Vamos a ver. Y un borrador también. Ok, entonces, el objetivo acá es que se mirara mejor esto, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar ahí. Ok, listo, ya tenemos ahí. Dice, sea teta un ángulo entre los vectores U y B, diferente del vector 0. Entonces, el producto punto entre el vector U y el vector B lo puedo expresar como el producto entre la magnitud del vector U, ¿verdad?, con la magnitud B por el coseno de teta. Sí, teta, claro, es el ángulo entre esos vectores. Entonces nos pide que demostremos esa igualdad. Vean que tengo acá una figura, ¿verdad? Esa parte es muy, muy importante, la parte del componente gráfico. Entonces, en la demostración, vamos a considerar esa figura. Nos vamos a valer de ella. Entonces vamos a decir sean OP, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Una representación hay que describir. ¿Una representación de quién? Una representación del vector U. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? UQ
es una representación de, del vector B. Ahí está. ¿Qué más? PQ. ¿Qué va a ser PQ? Bueno, ustedes ya manejan la parte esta de la parte de las operaciones. Entonces, ya de su experiencia sabe que PQ es una representación para el vector B menos U. ¿Verdad? Es una representación de B menos U. Disculpe, allí tengo una duda. Díganos. Estoy confundida porque podría ser esa también la representación de B más U o siempre tendría que ser la representación de B menos U. Es que tiene que fijarse en los vectores. No puede ser B más, esa PQ no puede ser B más U por la forma en cómo está. O sea, si fuese B más U o U más B, lo que tendríamos que tener sería esto. Por ejemplo, acá tener U. Y fíjese bien en la parte cómo irían los... Si quiero usar la ley del triángulo, ¿verdad? Que es la que estoy utilizando acá. ¿Cómo irían los vectores? Mire, este es U y el vector B. Claro está, no es lo mismo, no es el mismo, porque así como está, eso sería menos U. Entonces, si lo quiero ver así, sería... O más bien voy a hacer otra representación. Ay, disculpe. Porque estaría haciendo algo incorrecto acá. O sea, si quiero trabajar con este vector, que es mi vector U. Este sería U. Así como está. B lo tengo aquí. Pero si quiero hablar de suma de U más B, ¿dónde tengo que colocar a B? Aquí. Sería paralelo a este segmento, ¿no? Digamos, algo paralelo podría ser esto. O sea, no garantizo que me queden las cosas exactas, pero la idea es esta. Entonces, ¿quién va a ser U más B o B más U? Porque ya sabemos que esto es conmutativo. Sería este. Este sería U más B. ¿De acuerdo? Pero así como está, y si yo quiero usar la regla del triángulo, lo que va a pasar es que me dice cualquier cosa, si me estoy dando a entender, Ana Yensi. Sí, Lick, hasta ahí le estoy entendiendo. Creo que es por la posición de los vectores, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora quiero formar esto. El vector B menos U. ¿Por qué sé que este es el vector B menos U? Porque vea, si este es U, entonces este sería menos U. ¿Me sigue ahí? O sea, Sí. menos U es lo opuesto. Este sería menos U. Y este sigue siendo B. ¿Verdad? Entonces sería esto, miren. No estoy cambiando nada a B. Ahí está, ese B. O sea, no me está quedando igual porque, o sea, no soy buena acá para dibujar en este sentido, pero esa es la idea. Entonces, si este es U, este es menos U. Entonces, según la ley del triángulo, este de acá, ¿quién sería? Menos U más B y ahí sería esta. Menos U más B. Y como esto es conmutativo, nosotros tenemos que menos U, bueno, ese color no me gusta. Nosotros tenemos que menos U más B es igual a tener B más menos U. ¿Sí? Pero esto lo entiendo, o sea, acá tengo una multiplicación por escalares, esto lo entiendo como B menos U. Por eso es que digo que ese vector es el vector B menos U. Muchas gracias, Lick. Hoy sí creo que quedó más claro, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, listo, excelente. Bueno, entonces vamos a volver a nuestro problema aquí. Luego, acá esto ya lo deducimos a partir de esto de acá. Luego, PQ sería una representación ¿de quién? De B menos U. Excelente, de B menos U. Y teta, así como está teta, ¿verdad? Es el ángulo entre los vectores U y B. Y teta es el ángulo entre los vectores U y B. Ahí está.
Listo. Esa es como, vean que esa es como nuestra hipótesis. A partir de ahí, pues nosotros vamos a proceder. Vamos a proceder, siempre teniendo en mente esa figura que está allá. Ok. Como acá se nos ha formado un triángulo, si ustedes ven, tenemos ese triángulo ahí. Entonces, podemos aplicar aquí la ley de los cosenos. Es propicia la ley de los cosenos porque conozco todas esas magnitudes, las longitudes de ese triángulo, ¿verdad? Y también conozco el ángulo opuesto, ¿verdad? A uno de ellos. Perfectamente puedo utilizar la ley de los cosenos. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces decimos aquí, aplicando, esa ya es la parte ya deductiva. Aplicando la ley de los cosenos, en el triángulo que se forma ahí, ¿verdad? Sería en el triángulo, no es necesario que ponga la palabra triángulo, sino que el símbolo, ya entiendo que estoy hablando de un triángulo aquí. Sí, en el triángulo sería P o Q. ¿Qué se tiene? ¿Qué me dice esa regla? Bueno, la regla me dice que, se puede visualizar ahí el triángulo, me dice que la magnitud, ¿verdad? Como conozco que θ es el ángulo opuesto a B menos U, entonces voy a trabajar con esa magnitud en primer lugar. La magnitud de ese lado, del lado PQ, que sería esto. Sí, la magnitud del vector U, o sea, esta longitud es la magnitud del vector, perdón, del vector B menos U al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Verdad? Es igual a la suma de las magnitudes de los otros lados, ¿sí? La magnitud del vector OP, pero la magnitud del vector OP está dada por esto. ¿Qué sería la magnitud de U? Al cuadrado. Más acá sería la magnitud de B al cuadrado, porque sería la longitud, ¿verdad? De este lado. Menos 2 veces el producto de esas magnitudes. Vean que estoy utilizando doble barra. Ustedes si quieren pueden utilizar simples barras, pero pues es lo mismo al final, por el coseno del ángulo ahí. Bueno, ¿hasta aquí tenemos claridad, chicos? Esa es la ley de los cosenos. Ok, esta ecuación la vamos a llamar número 1. ¿Sí? Número 1. Ahora viene la parte de las propiedades que hemos estudiado con respecto al producto punto. Entonces, aquí vamos a aplicar. Ya en la siguiente parte vamos a aplicar propiedades. Sería del producto punto. Varias propiedades, por cierto. ¿Sí? Varias propiedades. Entonces vamos a tener aquí la propiedad que me dice que, veamos esto, la norma del vector B menos U al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a producto punto entre ¿quién? Producto punto entre este vector sería consigo mismo. ¿Recuerdan la última propiedad? ¿Chicos? Sí. U producto punto U es igual a esto. Bueno, eso es lo que estamos utilizando. Nada más que no tengo a U, sino que tengo a B menos U. Por eso que estoy usando ahí paréntesis. Bueno, ahí está. Eso ya lo conocemos. ¿Qué más? Bueno, aquí podemos aplicar, ¿verdad? La propiedad que es la propiedad distributiva. Sí, que fue la que demostramos. ¿Vamos bien aquí? Sí. La propiedad esta, U producto punto B más W. Se la voy a escribir aquí para que la tengamos presente, ¿verdad? Esto. Esa fue la que demostramos, por cierto. Esa es la que voy a aplicar. Sería esto, miren. Nada más que hay que hacer algunas adecuaciones porque ¿quién sería U? ¿Quién sería U?
¿Sí me ayudan? U sería Y U menos B. B menos B U. menos, B menos U. B sería B. ¿Y quién sería W? Menos U. Listo, ok. Bueno, teniendo en mente eso, se aplica esta fórmula. Esta es la que va a aplicar. Entonces acá le quedaría B menos U, ¿verdad? Producto punto B. Es más. Bueno, pero en este caso sería menos. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí, B menos U, bueno, producto punto con U sería. Realmente acá es, miren, realmente acá es así, miren, más esto por menos U, pero ese menos pues lo he traído acá, para ahorrarnos ahí pasos. Ok, luego aquí, ¿qué procede aquí? propiedad distributiva. También la propiedad distributiva, nada más que en otro sentido, pero eso tiene lógica, porque recuerden que el producto punto es conmutativo, es decir, acá tengo U producto punto U más B, pero esto es igual a B más W producto punto B. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el producto punto es ¿qué? Conmutativo. Que si bien es cierto, la propiedad es esta, bueno, pero eso implica esto que está acá porque aquí era U. Por lo que les estoy mencionando, que es conmutativo. Si ustedes tienen claridad en lo que la fórmula les dicen, no van a tener problema, las van a poder aplicar. O sea, esto, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Por la propiedad conmutativa, que es la primera propiedad. Entonces, ¿qué le va a quedar aquí? B producto punto B. ¿Me siguen aquí? Más le dice la propiedad U producto menos U producto punto B. Pero sería esto entonces. Ok. Y aquí pasa algo similar. Sería B producto punto U, pero hay un signo menos antes. Aquí no tengo problemas con el signo menos porque lo estoy tratando ahí como menos 1, como un escalar. Ya que recuerden que al final el producto punto es un número, entonces se cumplen esas propiedades. Por eso acá realmente sería más menos esto. Pero bueno, ahí tenemos este signo menos, que es lo mismo. Y acá le quedaría menos el producto punto entre el vector menos U con el vector U, que sería más. Más el producto punto de U entre U, con U. Ahí está. Ok, vamos bien entonces, ¿verdad? Chicos. Sí, Listo, entonces vean que aquí podemos ya usar también propiedades, seguir usando propiedades. Esto es lo mismo que tener norma del vector B o magnitud de B al cuadrado. ¿Sí? Aquí podemos nosotros, bueno, yo lo voy a hacer por partes, pero ya de un solo sabemos que esto es lo mismo. Yo acá, propiedad conmutativa, ¿ven? Y acá tenemos esto. Ok, igual entonces a esto. Y aquí menos 2 veces producto punto de U con B. Listo, ahí está. Bueno, esa ecuación la voy a llamar, digamos, 2. Que ya he terminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a enlazar la ecuación 1 con la ecuación 2. Sustituyendo, ¿verdad? Digamos 2 en 1, que nos va quedando. Que nos va quedando aquí. Si sustituimos, dos en 1. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a sustituir esta expresión por esto. Entonces nos va a quedar esto. Norma, ¿verdad? De B al cuadrado menos 2 veces el producto punto de U con B más la norma de U al cuadrado. Igual, en el lado pues derecho nos va a quedar esto. Lo mismo. Lo mismo que teníamos en la ecuación 1. Ok, tenemos esto entonces. Y acá sería esto. Muy bien, entonces vamos bien aquí. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué detectan ustedes ahí? Todo esto son números, ya aquí ya son números reales, ¿verdad? Ya aquí no son operaciones vectoriales, sino que son números reales. ¿Qué va a pasar con la norma de B al cuadrado? Cancelar. se puede cancelar.
Simplificamos, muy bien. Entonces aquí es sustituyendo 2 en 1 y simplificando, que eso es lo que hacemos realmente. Ok, simplificamos entonces y nos va a quedar, a partir de ahí nos va a quedar en el lado izquierdo esto. Sí, igual a esto. Siguiendo acá podemos simplificar. Recuerden que estos números, menos 2 es un número y U, producto punto con B también es un número. Entonces no tengo ningún problema con pasar a dividir. Ya estos son números ya son operaciones no reales. Quedándonos de esta forma, miren. Quedándonos de esa forma. ¿Y qué pasa con esto? Pues eso es lo que se quería demostrar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Bueno, ahí está esa fórmula. De hoy en adelante, pues ya la podemos utilizar, ya saben de a dónde sale. Esta demostración tiene una componente, ¿verdad? Tiene una componente algebraica y otra componente también aquí gráfica. Muy importante esta parte de la gráfica. Okay, básicamente, entonces, esa sería la demostración. Ya podemos utilizar este resultado para demostrar otros. Y así vamos a ir avanzando, así vamos a ir construyendo lo que vamos necesitando. Okay, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció la pizarra que utilicé? Excelente. Sí, ¿verdad? Es buena porque podemos avanzar. Porque esa es la idea. Bueno, ya llegamos al límite del tiempo. Mañana no vamos a tener la clase, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el día, a escuchar más que todo, hasta el día lunes. Ya está la otra parte de la tarea, ya pueden ir avanzando. Vean que me interesa en esta parte, sobre todo en la parte de R a la 2 y R a la 3, la parte gráfica, la parte geométrica. Entonces sí, la tarea tiene un componente, al menos en esta primera parte, un componente gráfico muy fuerte, para que ustedes se vayan familiarizando con esas representaciones. Entonces, ya pueden ir avanzando con la otra parte de la tarea. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues solo unas al momento de demostrar, ¿verdad? Digamos así como demostramos ahorita, tendría que ser bien explicado, así como lo he estado explicando, ¿verdad? Al momento del examen tener que ser muy específico. Claro, sí. Lo que pasa es que aquí algunas cosas, pues yo las he dicho, las hablo. Pero si en el examen usted escribe todo lo que utiliza y que sea de ayuda para el que revisa. Yo lo que hice aquí a la par en algunos casos, pues si usted se fija aquí puse propiedades. Estas son propiedades que utilizamos. Sí, hay que ser específico. Bueno, entonces vamos a detener aquí la grabación.